Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital. Hoy tengo como invitada una profesional de la medicina que quiero que ustedes le pongan mucha atención porque es vital para lograr una buena salud, un bienestar y muchas veces la gente ni piensa en el tipo de la especialidad que ella representa, pero es muy importante para preservar y fortalecer eso que he dicho de bienestar, pero también la vida misma. Nosotros tenemos a la doctora Rosana Domínguez, quien es nutrióloga clínica, psicoterapeuta de la obesidad, por tanto es obesóloga dietista, entre otras especialidades de la rama de la que ella es especialista, experta. Doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de tenerla a usted acá y muy contento porque hace siglos que no entrevisto a una nutricionista y no sé por qué uno no le da más importancia a ustedes, los profesionales de esa área. Son vitales. La verdad que sí, en el entorno médico siempre los pacientes como que no priorizan la nutrición. Ya llegan a nosotros como que cuando ya tenemos la enfermedad instalada y no debería de ser así. ¿Y cuándo está desinstalada? Y entonces es que debo ir bueno, para que no se me instale. Bueno, realmente prevención es importante, crear buenos hábitos, donde el paciente tenga una buena higiene de sueño, aparte de eso, una buena alimentación. Y cuando está desinstalada, ya cuando llegan las enfermedades, ya sea diabetes, hipertensión, hígado graso, dislipidemia, entre otras enfermedades. Se complica el caso bastante. Ya se complica. Sobre todo cuando hay más de una enfermedad. Exacto. Porque es que yo digo que la alimentación es la base de todo. Y si no nos alimentamos, si no tenemos un mejor estilo de vida, entonces vamos a recaer en lo que son las enfermedades. ¿Y qué es la alimentación? Bueno, la alimentación es todo lo que nosotros comemos. Ya sea en ella podemos ver lo que es una alimentación sana y una alimentación no sana, que podemos embarcar lo que son las comidas chatarra y las comidas saludables. Ustedes recomiendan obviamente la saludable. Claro que sí. ¿Y cómo determinan esa recomendación? Dependiendo de las condiciones del paciente, me imagino, de las enfermedades que le acosan y entre otras cosas. Bueno, depende cómo llegue el paciente, porque se hace una evaluación al paciente donde requiere laboratorios, donde requiere una evaluación física y después de ahí nosotros que indicamos todos los laboratorios y vemos cómo está el paciente, su composición corporal, ya ahí nosotros podemos planificar un régimen nutricional. Y muchas veces cuando tenemos lo que es las analíticas en la evaluación, nos damos cuenta que el paciente presenta condiciones de salud metabólica. Sí. ¿Esa salud metabólica significa qué? ¿Que hay inestabilidad o algo? ¿O lo contrario? Que hay problemas ya sean hormonales, donde el paciente tenga riesgo cardiovascular, donde tenga el HDL, el LDL elevado, trigliceridemia en estos pacientes, podemos ver cintura abdominal elevada, también podemos ver en este tipo de paciente un sobrepeso, una obesidad, que no va a contribuir con su estilo de vida saludable. Hay una cosa que la gente no maneja bien, que es lo que usted acaba de decir, cintura... el perímetro abdominal. Sí, elevado. ¿Qué es lo que eso implica? O sea, desde el punto de vista salud. Okay. Eso es como en el caso nuestro, las dos ruedas que se nos hacen a los hombres. Bueno, ya en ese caso hay nosotros tenemos como una evaluación en ese tipo de pacientes, dígase en hombres y en mujeres. Ya en el hombre, de 95 a 102, se considera Espérese, de 95 a 102 años. El perímetro abdominal, ya si pasa de 102 tenemos... ¿Centímetro o centímetro. pulgada?
centímetros. Ya a partir de 112 ese paciente tiene riesgo cardiovascular en hombres. Ya en nosotras las mujeres va de 82 a 88. Cuando la paciente tiene 88 centímetros ya estamos hablando de un riesgo cardiovascular. Yo diría como que ya pasamos los 86, ya hay que correr. Exactamente. Porque a veces ¿Por creemos qué ya... hay que correr? Porque ya el cuerpo está mandando mensajes y probablemente ese paciente ya se siente con, sería decir, hallazgos que trae la misma obesidad, como el cansancio, el mismo estado de ánimo, a nivel hormonal como la falta de sueño, o sea, calambres, porque además de las hormonas, nosotras las mujeres tenemos que darnos cuenta que hay hormonas que intervienen en el estado de ánimo, en el estado de sueño, porque no la medimos. Entonces es importante esa medición en los pacientes. ¿Qué otras enfermedades tienen riesgos que a simple vista, por ejemplo, como en el caso de esa cintura abultada, se pueden determinar? Claro, obviamente se hace la evaluación y se va a los estudios clínicos. Sí, pero ¿qué otra cosa podría ser inducida o induce hacia que hay problemas de riesgo? El mismo hígado graso, la diabetes. Pero eso no lo ven ustedes. Bueno, no lo vemos. O sea, me refiero, por ejemplo, en la cintura uno se para y se le ve el brote, gordito, como dice. Sí, sea hombre o sea mujer. Y entonces ustedes pueden determinar que eso podría ser un riesgo cardiovascular. Bueno, ¿Qué otro tipo de, o no hay más? Si lo medimos, realmente sí podemos darnos cuenta, porque hay pacientes que pueden ser delgados y pueden salirle esa protuberancia. O sea, que ya es una morfología de su cuerpo. Entonces no podemos determinar a simple vista que un paciente esté presentando un riesgo metabólico, porque puede ser un paciente flaco, pero tenga ya su composición corporal, sea que tenga estos dos eslabones, por así decir, en la cintura. Ya ahí tenemos que hacer una medición para poder determinar, no a simple vista del paciente. Y en el caso de las mujeres, eso viene acompañado también de un problemita que es más emocional. La mujer entonces, si tienen el sobresaliente y por demás usted se lo advierte como un riesgo, pues tienden a bajar su autoestima. En el hombre, desgraciadamente en esta sociedad machista, el hombre gordito es más interesante y si tiene dinero mucho más. Bueno. Tiene dos riesgos. Dos vertientes. No, dos riesgos pues, a su favor. La pregunta viene porque entonces ustedes, claro, poco a poco y de acuerdo hacen un trabajo, diría, multidisciplinario con los médicos. Claro que sí. Nosotros tenemos, cuando hacemos equipo multidisciplinario, es que tenemos un conjunto. Ya está el endocrinólogo, el mismo cardiólogo, muchas veces hay una intervención de psicología, psiquiatría, está también la cirugía bariátrica, que ya está contemplado como un equipo multidisciplinario. ¿Por qué lo digo? Porque hay pacientes que ya han intentado todo para perder peso y realmente si tienen una buena educación nutricional, si el paciente sabe lo que quiere y no ha podido lograr perder el peso, ya ahí nosotros recomendamos una cirugía bariátrica porque puede pasar. Ahora bien. Pero no puede ser algo emocional que le permita el descontrol, o sea, que le provoque. Podría pasar en pacientes que algo emocional, pero se trataría ya con un especialista de base, dígase psicólogo, y muchas veces recurrir a un psiquiatra. Correcto. Una cosa, doctora, el caso obesidad y sobrepeso era el tema original, así más o menos que fue que hablamos. Sí. Le cambié el tema. Bastante. Bien. Entramos en lleno. Ok. ¿Por qué, diríamos, hay riesgo con la obesidad o el sobrepeso? Incluso muchas personas no le dan importancia. Tú le dices, mira,
se pueden poner guapos, pero no, no importa, yo estoy gordo porque quiero y sobrepeso no, yo me siento bien, yo estoy sano. Muchos pacientes no entienden que la obesidad es una enfermedad crónica y yo entiendo que si realmente el paciente entendiera lo que es una enfermedad en cuanto a la obesidad, no solamente creer que la diabetes o la hipertensión es una enfermedad, ya un paciente cuando nosotros como una población comienza a cambiar de talla, podríamos decir que un paciente sea small a M y llegar a L. Entonces está pasando cambio en nuestro cuerpo y debemos de entender que si está pasando esos cambios en tu cuerpo, es que el cuerpo te está mandando un mandato de que a raíz de esto puede desarrollar otras enfermedades, no cuando ya llegó la enfermedad en sí, sino que entender que ya estamos enfermos de tener un sobrepeso o una obesidad y necesitamos buscar ayuda. ¿Y hasta dónde podría usted decir que esos mandatos son escuchados por las personas que necesitan la ayuda? Realmente muy poca la población entiende que está enfermo, que la obesidad es una enfermedad. Porque muchas veces se siente... No se acepta el gordo como enfermedad. No se acepta, se sienten bien con ellos mismos, no recaen en que están enfermos, aunque estén cambiando, como le dije, de talla, sino que cuando ya llegan a instalarse una enfermedad propia de la obesidad, ahí entienden que sí necesitan buscar ayuda. Perfecto. ¿Cuáles son las enfermedades? Ya usted habló, hizo referencia a muchas de ellas, que más requieren de la ayuda de un nutricionista Bueno, o un obesólogo. Sí. Que quiero que usted me le define el tema porque se puede confundir. Sí, claro. Y usted es obesóloga. Exacto. La obesología es la especialidad médica que trata de prevalencia y tratamiento de la obesidad. Para eso nos encargamos nosotros los obesólogos. Okay. Y el obesólogo tiene que ver con el sobrepeso. O sea, el hecho de que haya sobrepeso ya hay un riesgo. Exacto. Como dejamos claro. Es que muchas veces el paciente en sobrepeso llega a raíz puede ser de un fármaco, puede ser de un problema hormonal, entonces también hereditario, pero ese no es el caso de que porque tengamos niveles hormonales elevados o que estemos consumiendo un fármaco, nosotros no quedemos en que ya por eso voy a llegar a sobrepeso o obesidad. Nosotros tenemos que entender que debemos de hacer actividad física, movernos, una alimentación saludable para poder o no recaer en el sobrepeso y la obesidad. Sí. En el caso de la alimentación saludable, todos los médicos, al igual que la recomendación de los ejercicios, de hecho, cuando usted va donde un médico ahora y le van a recetar, número 1, ejercicios. Pero en el caso de la alimentación sana, no me gusta mucho que decir, bueno, los vegetales. Usted sabe que nosotros a veces tenemos niveles culturales muy bajos y no entendemos. Claro que los vegetales cómo, cuáles y depende de qué, porque yo creo que finalmente todo se puede comer, lo que pasa tiene que ver mucho la cantidad. Excelente. Ahora, hay alimentos que son riesgosos. Yo no diría que serían alimentos riesgosos, porque cada cuerpo es diferente. Y si comiéramos con moderación, un balance y equilibrio, todo es permitido. Ahora bien, cuando usted sufre de una enfermedad en sí, ya tenemos que ver qué alimentos sí, qué alimentos no nos conviene para nuestra salud, porque hay alimentos o preparado de alimentos, igual como usted habla, cantidad de alimentos no va a ayudar al paciente a que su enfermedad se pueda revertir o en este caso que su enfermedad no llegue a controlarse. ¿Hasta dónde una buena alimentación controlada, y dígame cómo es que uno debe adaptarse a ese control de ustedes, frena?
o contribuye a frenar una enfermedad? Si tenemos un seguimiento por un especialista, vamos a ver que poco a poco, porque vamos a ir mejorando cambios. Usted llega donde el especialista, donde usted me dice que no duerme bien, no consume agua, la comida quizá puede decirme que consume carbohidratos que no son saludables, carbohidratos complejos o que son carbohidratos excesivos en la alimentación. Ahí nosotros podemos darle una guía a usted como paciente y un seguimiento nutricional donde va a mejorar su calidad de vida. Pero si a veces lo hacemos de nuestra cuenta, porque yo leí o porque yo vi por acá o que mi familiar... Porque yo sé eso. No y ya yo sé, yo no tengo que ir, que eso es lo que mayor... Lo que yo sé o no, o que yo tengo... yo bajé una dieta de internet, mayormente suele pasar, o la dieta del vecino, como uno dice, o del primo o del cuñado, pásame esa dieta que tú consumiste y ya yo voy a mejorar, pero no, quizá usted viene con otras condiciones. Por ejemplo, puede ser que usted tenga la hemoglobina disminuida, usted tenga un problema gastrointestinal y cuando hacemos análisis de laboratorio, el nutriólogo puede determinar esa enfermedad que usted está presentando. Por ejemplo, grosso modo, no es que me la detalle, pero deme una dieta para hipertenso y diabético. ¿Qué diferencia podría tener? Por ejemplo, en un paciente diabético, nosotros podemos restringir el consumo de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? La gente no lo sabe bueno, y se lo dicen, pero es bueno decirle, mire, la carne o el arroz o la habichuela. Exacto. Los carbohidratos son fuente de energía, eso es lo importante que debemos saber y que se deben de consumir de una manera equilibrada. Tenemos lo que son los carbohidratos complejos, que en estos nosotros vamos a ver estos carbohidratos que son como la pasta, el arroz, la papa, los víveres. Entonces tenemos carbohidratos que no son complejos, ahí donde tenemos esos carbohidratos como ya las comidas preparadas, frita. Rechazarla. Exactamente. Entonces bien, ahí ya tenemos otro tipo de carbohidratos. De recomendaciones también, perfecto. Bien, vamos a pausar. Ya ustedes están viendo la importancia de acudir a un nutricionista o un obesólogo. Ahí, a partir de ahora, pues el 809-605-0504 aparecerá en pantalla para cualquier pregunta o inquietud. Y ahorita le diré que el teléfono del consultorio de la doctora es 809-636-1471. Pausamos y volvemos de inmediato. Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio, porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, continuamos. Ahí está el 809-685-0504 con la doctora Rosana Domínguez, nutrióloga, buena alimentación, alimentación sana. Pero ¿cómo se maneja esa alimentación? Por ejemplo, yo voy donde la nutrióloga
Y la gente tiende mucho a decir, bueno, ella me recomendó esto y esto, ya yo no vuelvo más. Pero puede venir que de acuerdo a los cambios metabólicos puede también venir el cambio de las alimentaciones o de la alimentación. Claro, claro que sí. Es que realmente a veces los pacientes hablan de dietas, hacer dietas, pero la dieta es todo lo que comemos y no hay un alimento que un paciente pueda restringir, al menos como hablamos ahorita, que tenga una condición de salud. Lo que sí debe existir en una alimentación saludable es el balance, el equilibrio y la moderación. Entonces, muchas veces el paciente, aunque lleve una alimentación adecuada, hay otros factores que intervienen y que podría ser modificable en cuanto puede. Hace 2 meses yo vi un paciente que estaba con sus parámetros normales, pero al cabo de 3 o 4 meses cambien. ¿Por qué? Porque un paciente que quizás ha sometido a estrés, es un paciente que no está durmiendo, entonces ya ahí vemos el cambio. Y ya ahí vemos las llamadas telefónicas. Claro. Buenas que sí. tardes. ¿Aló? Doctora, ¿cómo estás? Por favor, su nombre y lugar de llamada. Doctora, ¿cómo estás? Señor, le estoy hablando, diga su nombre y su lugar de llamada y le pongo a la doctora. Alejandro Cabrera, Villas Agrícolas. Perfecto, con mucho gusto, don Alejandro. Doctora, haga la pregunta. Los carbohidratos, ¿hay diferencia? O sea, ¿hay carbohidratos positivos o carbohidratos negativos para el cuerpo? Correcto. Podemos decir que hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Como mencionaba ahorita, los complejos son los que encontramos en los víveres, como se diga la papa, la yautía, el arroz. Cuando hablamos de carbohidratos complejos, ya son esos carbohidratos que, simples, como el de la papa frita, esos alimentos que son más en fundita. Ahí tenemos ese tipo de carbohidrato. La hamburguesa, alimentos comida chatarra. Exactamente. Doctora, para preparar un plan nutricional personalizado, ustedes tienen que trabajar con los carbohidratos y con qué más. ¿Con qué Carbohidratos, lípidos y las proteínas sobre todo. Entonces, dependiendo de las necesidades del paciente, ustedes ubican. ¿Qué cantidad necesita Sí, cada paciente? Pero entonces la pregunta es, ¿debe mantenerse una vigilancia permanente de parte del doctor? Me explico. Usted me pone carbohidratos, vamos a seguir con los carbohidratos. Yo digo, no, ella me puso 10 carbohidratos, no sé, 10 carbohidratos. Y entonces me sigo comiendo 10, pero cuando vengo a ver me estoy haciendo daño, porque ahora lo que más necesito es un lípido, que son las grasas. Las ¿no? grasas, pero que sean saludables, claro está. Ahí vamos a hablar de las grasas saludables, cuáles son, y hábleme de cómo son saludables, porque Claro la que sí. grasa que más nos gusta a nosotros es la de los chicharrones y la que está en la esquina Claro vieja. que sí, siempre todos los El excesos aceite son. quemado. Claro. Perdón, doctora. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, por favor. Sí, buenas Sí, noches. ¿desde dónde? Y pregunta, por favor. De Higüey. Higüey, su pregunta. Para la doctora, mi esposa tiene anemia plástica, que si hay un plan de nutrición para esa enfermedad. Un momentito. Anemia plástica, doctora. Anemia aplástica. Aplástica. Anemia plástica. Ok, Aplástica. perfecto, sí, muy bien. Escuche la doctora. Bueno, ya ese tipo de anemia, no es que un plan nutricional va a revertir la anemia, pero sí puede ayudar utilizando alimentos que aumenten su hemoglobina. Dígase como hígado, alimentos ricos o frutas ricas en vitamina B12, ya sea las hortalizas como espinaca, brócoli, entre otras frutas y vegetales. Doctora, ¿qué es una anemia plástica? Nunca la había oído. Realmente esos ¿Cuál son, es esa? ¿Qué tipo de anemia? ¿Cómo se manifiesta? esas anemias son las que van a,
Depende, porque hay pacientes que le va consumiendo los glóbulos rojos realmente, y esta anemia puede ser por un mieloma múltiple, puede ser porque este paciente está presentando hasta un cáncer, entre otras Y enfermedades. hereditaria también puede ser. Esa es la donde los glóbulos siempre están Tan en el suelo. disminuido. Y que uno se asusta. Exacto. Porque no puede ser un cáncer, pero uno de una vez dice, es un cáncer. Sí, porque la médula ósea interviene ahí en ese tipo de anemia plástica. Bueno. Sí, porque pero- ya es una anemia que tiene que ver con la médula ósea. Ok, entonces el ligüeyano es importante que sí vayan donde... A un especialista, Correcto. ¿Qué tipo de especialista, además del nutricionista? un hematólogo. Un hematólogo. Perfecto. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, lugar y pregunta, por favor. Yo tengo como 6 años aquí que estoy enfermo. Ajá. No tengo ambiente de nada. Que no tiene ambiente de Quiero ver nada. ¿Quién me ayude a sanarme siquiera? Que Dios la ayude, que le ayuden a qué. La doctora. Sí. Hey, ¿Qué usted quiere? ¿Que ella le ayude en qué? ajá. ¿Cuántos años usted tiene? Soy medio sordo, Ah, ¿De dónde es él? ¿y de dónde es usted? Hey. Pero usted no tiene una persona ahí que lo ayude. Sí, él me lo pasó ahora el teléfono. Sí. Él tiene un problema. Tiene como 6 años que se asfixia y no se le quita una tos. Ok, ¿cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene él? 65. Pero es un muchacho, entonces, ¿qué es lo que él quiere, doctora? ¿Cómo lo podemos ayudar? La alimentación en este caso, ¿ir a qué médico? Pero él está hablando de que se asfixia, ¿no? Era Sí, que estaba hablando. dice el otro. Ya es un neumólogo. Un neumólogo. Claro que sí. ¿De dónde son ustedes? ¿Aló? Porque Queríamos ayudar al Sí, porque si señor, ahora pero él entonces- estuviera hablando que tiene Sí. una desnutrición, un paciente que está en sobrepeso, obesidad, porque nosotros no solamente tratamos la obesidad, también nosotros como nutriólogo clínico tratamos lo que es los pacientes con bajo peso. Y los 6 años también, ¿de qué son? No creo que tuviera 6 años. Fue lo que yo entendí. No, con una enfermedad, creo que fue que él... Sí, pero no eso sé- es lo que 6 años, o sea, sí, bien. Pero el bajo peso, ¿qué es el bajo peso cuando las mujeres sobre todo andan buscando bajo peso? La belleza y la cosa. Bueno, no pero- sería bajo peso, porque ya un paciente con bajo peso es un paciente que puede llegar a una desnutrición, que es lo que nosotros a nivel metabólico conocemos. Es un índice de masa corporal que está por debajo de los 18.5. Ahí un paciente está bajo peso. Entonces, lo que más buscan los pacientes o las pacientes es estar en normopeso, que es un peso adecuado para allá. Y realmente eso eran estudios que se hicieron hace mucho tiempo, donde se calculaba lo que era la talla y el peso del paciente. Ahora nosotros en obesidad no solamente buscamos en un paciente que sea sobrepeso, obesidad, sino hay otros factores, como hablábamos ahorita, de la cintura abdominal, también está la composición corporal de ese paciente, masa grasa. Entonces hay otros factores que intervienen en el sobrepeso y la obesidad. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Lugar de Desde llamada. Restauración Provincia de Jabón. Wow, qué bien. Me Eh, imagino que ahí no se lo ve que yo nada, quiero por eso saber, que usted está diciendo buenas preguntarle a la noches. doctora, la proteína para echar masa muscular, ¿se puede comprar sin prescripciones? O sea, que no sea recetada por un nutriólogo. La proteína para masa muscular, que Para si la echar pueden... masa muscular. Sí, para masa muscular. ¿La pueden usar sin ir a un nutriólogo o un médico? No es recomendable, realmente hay que hacer una evaluación porque muchas veces hay pacientes que tienen enfermedades renales y no podemos cargar tanto el riñón, entonces lo mejor es que sea evaluado por un especialista porque se hace un cálculo para el paciente donde se dice qué cantidad de proteína debe de consumir. Y hay un riesgo muy fuerte, es el hecho de que estos jóvenes
hombres jóvenes y no jóvenes, que van al gimnasio, Que quiere masa muscular, pero no. compran Exacto. Y- Los y- polvos mágicos. los polvos mágicos para explotarse. No, y hay alimentación que uno puede ver el cambio, las proteínas magras, la misma del huevo, o sea, las carnes magras. No necesariamente tiene que usar suplementación, no siempre. Tiene que ir a un médico. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. De Nagua. ¿Perdón? Desde Nagua hablo. Desde Nagua. Qué bien. ¿Qué quiere saber, señora? Quiero saber que yo me hice un estudio y salí con más glóbulos blancos que rojos. Ay, eso es una Y infección. quiero saber qué alimentos yo puedo comer para que se me aumenten. Perfecto. Doctora, escuche bien la doctora. Bueno, ya ahí ella está hablando, cuando los glóbulos blancos están elevados, podría ella estar pasando por un proceso viral o un proceso infeccioso. Entonces, lo recomendable es que sea evaluado. No hay una alimentación per se para este tipo de pacientes, donde vamos a decir qué comer o no, porque estén elevados ya sus glóbulos blancos. Y si fue ahora el resultado, posiblemente que sea un virus. O sea, algo viral o algo infeccioso. Exactamente, no, O sea no que- hay no hay algo, una guía que te diga por una elevación de glóbulos blancos que tú tengas que dejar de comer o que no Pero comer. el médico debe determinar qué tipo de virus es Claro que para sí. entonces recetar o no recetar, porque si es viral, Exacto, ya. tiene 3, 4, 5, 6 días, entra y sale y se va. Exactamente. Perfecto. Doctora, vamos a pausar entonces. Cuando retornemos, de nuevo estaremos a través del 809-685-0504 y recordamos el consultorio de ella, 809-636-1471, doctora Rosa Domínguez, nutrióloga y obesóloga. Mueve las vaquitas, ven llena tu día, el sabor es delicioso, no pararás. Todo con la vaquita, qué rico está, y en cada cajita ella siempre está. Llena tu rebaño, vamos a jugar. Con leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. Cada día, muchos jóvenes sueñan con un futuro mejor. Con el programa Produal de Infotep, combinan la teoría en centro y experiencia real en empresa. Reciben el apoyo que necesitan para lograr su primer empleo, crecer profesionalmente y adquirir habilidades prácticas que transformarán la vida de David, Joel, Víctor, Yanelis y las de todos. Ven y únete a nosotros. Aprende, crece y transforma. Infotep. Capacitar es progresar. Bien, continuamos en Portada Digital con la doctora Rosana Domínguez, 809-685-0504 para cualquier pregunta o inquietud que tenga que ver con nutriología. Recuerden que ella es nutrióloga clínica y también es psicoterapeuta de la obesidad o obesóloga dietista. Sería bueno, doctora, también aclarar el hecho, ya usted me lo ha dicho, de la dieta, que la gente tiende a meterse a dieta. Pero antes vamos a ver qué tiene el teléfono. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, por favor, ¿desde dónde y pregunta? Sí, yo quiero participar en el programa. Señor, ¿desde dónde llama y su pregunta, por favor, que le vamos a ayudar? Yo estoy llamando desde la casa Isabelita. Perfecto. Isabelita, ¿y cuál es su pregunta? Mira, yo quiero saber, porque yo fui hace como 4 meses, entonces yo salí con el nivel de azúcar un poco elevado. O sea, ella me dijo, la doctora, que era ya prediabética. Entonces me indicó una pastilla
y yo en sí dejé de tomarla. Que yo lo que me puse fue hacer ejercicio y a llevar una dieta más o menos como la que ella me dijo. A mí casi no me gusta tomar pastillas. Entonces, yo quisiera saber dónde está la doctora ubicada para yo ir a consultarme allá para ver si en sí más o menos si ha mejorado, si sigue saliendo los niveles, porque yo en verdad no quise volver porque dice ella una vez me indicó pastillas y cosas y no... Ok, no sé, no me sentí ok, convencido. ok, un momento, anote el teléfono de su consultorio, 809-636-1471. Usted no está en ningún hospital acá en el distrito. Acá no. Ok, perfecto. Una cosa, señor, aló. Aló, escuche. ¿Usted conoce por casualidad los resultados de su azúcar y de su glicosilada? Usted dice que subió y que le dijeron prediabético. Ella me dijo que yo era, ella me mandó a hacer hasta uno de la glucosa. No, señor, yo le digo que si usted conoce, no es que ella le dijo, es que si usted conoce, por ejemplo, su azúcar está bajo 100 o sobre 100 y su glicosilada está sobre 6 o bajo 6, ¿no le dijeron? Para que la doctora pueda ayudarle más fácil. Pero de todas maneras, la pregunta es la dieta que ella le puso. ¿Qué usted dice? Que ella le puso una dieta, pero... Es que tendríamos que saber, qué tipo de dieta le puso a él, porque... ¿Y por qué se la puso? Exactamente, o sea porque ya el paciente, como le digo, se individualiza el paciente. Yo no conozco los niveles de glucosa en sangre que tenía él, tampoco su nivel de glicemia, entonces hay muchos parámetros que nosotros evaluamos en ese tipo de paciente en prediabetes o diabetes. Hay una cosa vital para el diabético y todos los análisis tienen algo que le llaman resultados. Usted tiene que saber de dónde a dónde puede estar dentro de la normalidad, claro que sí, en ambas cuestiones. Pero bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, por favor, su lugar de llamada y pregunta. Sí, estoy llamando desde Santiago. Ah, qué bien. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo mi hemoglobina glicosilada en 6.90 y en ayuna mi glicemia es 95. Entonces yo quiero saber si debo de tomar pastillas, porque la doctora me recetó pastillas y yo pienso que tal vez con una dieta yo puedo dejar de tomar esa pastilla. Perfecto. Escuche a la doctora, por favor. Bueno, mire, con relación a su pregunta, ya me dice que tiene un fármaco, entonces hay que ver al principio qué le encontró la doctora, porque muchas veces no se pone el fármaco. Ella está hablando que cuando ella se hace la glicemia, su azúcar está en 95. 95. Entonces, ¿qué pasa? En ayuna, pero tiene 6.90 en glicémica. Ya es una paciente con una diabetes. Pero no es prediabética. No, ya es diabética, exactamente. Ya su hemoglobina glucosilada está en 6. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que como ella no sé si la toma en la mañana o después de la comida, ya sus niveles de glucosa en sangre hayan bajado. Entonces, sí debe de monitorearse y ver si hay cambios, si ella ha cambiado su estilo de vida para ver cómo podemos mejorar eso. De todas maneras, es bueno que ella siga a la doctora en cuanto a la alimentación, pero que entienda que eso no es una dieta personalizada, que lo importante es usted ir donde una nutrióloga o un nutricionista que entonces en base a sus condiciones de salud pueda ayudarle a conformar una dieta de qué usted puede comer y qué no puede comer. Y esa dieta quizá no le quite ya su nivel de... le baje, le mejore sus condiciones diabéticas. Pero la doctora que usted fue porque sabe lo que está haciendo. Así es que, listo. Si tiene que ir donde una nutricionista como la que tenemos hoy, excelente. De todas maneras, doctora, vamos a ir cerrando recomendaciones básicas para, sí, en sentido general. Para un paciente que quiera llevar un estilo de vida saludable, lo más recomendable es sus horas de sueño, su factor estrés, la cantidad de agua que este paciente esté consumiendo,
saber que no hay una dieta mágica, sino que tener un balance, equilibrio y moderación, reconocer, importante, qué está pasando con nuestro cuerpo, porque muchas veces nos llevamos de que tenemos que dejar cual o tal alimento sin nosotros consumirlo. Darnos la oportunidad también de probar alimentos de otra forma de cocinar, podríamos decir. A veces hay pacientes que llegan que no comen brócoli o, por ejemplo, no comen hígado. Vamos a hacerlo de otra forma, hervido, al vapor, vamos a hacerlo a la plancha y quizás resulte el sabor muchísimo mejor y podemos ahí ver que su alimentación va a cambiar en cuanto a eso. Se recomienda mucha y buena agua. ¿Hasta dónde puede ser mucha realmente que no haga daño? Mayormente nosotros lo calculamos por kilogramos de peso del paciente, pero mayormente nosotros recomendamos de 8 a 10 vasos ya fijos, ya sea 1 litro o 2 litros de agua. Porque un exceso de agua podría Claro hacer que daño. sí, una sobrehidratación. Y entonces, ¿qué usted recomienda en cuanto a la calidad del agua? Se habla mucho del agua mineral. Sí, pero realmente nosotros tenemos que valorar, como siempre le digo, el paciente, porque cuando hablamos de un agua mineral, usted sabe que contiene minerales, pero si nosotros tenemos un exceso de sodio, de potasio, En el entonces agua. En nuestro cuerpo, y estamos consumiendo agua mineral porque me recomendaron el agua mineral porque es más saludable, pero quizá usted tiene probablemente la podemos indicar en un paciente que tiene un desequilibrio hidroeléctrico con bajo potasio, bajo sodio, pero si ese paciente tiene lo contrario, entonces es importante antes de uno utilizar cualquier tipo de agua o para dejar tal o cual, como suele decir, refresco, voy a usar un agua saborizada que no tiene azúcar, pero al fin y al cabo tiene. Entonces, de eso es que yo le voy a hablar ahora, ahora que usted habla de potasio y de sodio, sobre la credibilidad y la importancia de un agua salud. Pero, por ejemplo, la etiqueta que tienen esos números. Yo voy y cuando veo que todo está en cero, no compro nada. Porque tú sabes que ¿Hasta dónde son creíbles esas etiquetas? O sea, ¿cuál es el organismo internacional o nacional? Ustedes que rige y que chequee y que verifique. Del etiquetado frontal, que es importante que cuando vayamos a consumir cualquier alimento o cualquier bebida saborizada, verificar ese etiquetado frontal, sobre todo el exceso mismo de sodio, de azúcares, de sodio, potasio. Es importante ver qué cantidad. Como usted dice que hay publicidad engañosa cuando me dice todo en 0,0, pero a veces se tapa el etiquetado realmente frontal y se deja ver al público lo que yo quiero que se vea. 0 calorías, lo que exacto, para la venta. Claro que sí, 0 calorías, pero cuando vemos más allá, y si está tapada, le están diciendo que... Exacto, o no solo eso, los ingredientes que provienen para hacer ese alimento. Ahora una o cosa, esa bebida. Ahora una cosa, es la vida lo que usted está tratando de alargar en calidad y en bienestar, porque usted se complica y dice, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ella habla de potasio y habla del sodio, entonces tenemos que ver cuáles son los niveles, las mediciones de sodio, hasta dónde un sodio está bien y hasta dónde un potasio está mal, porque muchas veces cuando sube puede hacer daño a uno de ellos. Un riñón, o sea, hay un desequilibrio en el paciente. Y entonces puede afectar un riñón, puede afectar el hígado y todo eso. Entre otras. Y ahí sin uno darse cuenta se mete en un trayecto peligroso. Así es. Sí, doctora, los dolores provocados por ingestión y eso, y la indigestión, ese tipo de cosas, también hay personas que muy a menudo tienen indigestión porque comen algo que no le es favorable quizás para su organismo. También hay que ver la forma de cómo la comemos, porque hay pacientes que no se detienen a hacer un masticado
para poder su alimento, poder hacer su Triturarlo. trayecto, claro que sí. Como decimos en buen dominicano, no tragamos la comida, entonces, o muchas veces está sobrecaliente y no importa el bocado y ya eso nos puede conllevar a un problema gastrointestinal. O temperaturas extremas o también puede ser de frío o caliente. Doctora, ¿los atragantamientos son de ustedes o no? O sea, Depende de a nivel gástrico. Sí. Podríamos La gente decir, sabe lo que es un atragamiento. cuando que no cualquiera digiere, usted muere. quiere decir. Sí, que le queda ahí, pero usted se le ve el habla, se va todo hasta que muere. Bueno, Si no, bueno, pero podríamos decir que hasta el gastro también está incluido cuando ese paciente, a nivel del bolo digestivo, Exacto. queda comida. Obstaculizado, Exactamente, y ahí hay que recurrir a endoscopía, o ya sea el paciente también no está evacuando correctamente, entonces tiene que recurrir pero ya. puede morir también en el proceso, en el momento, Es o un- sea, es- por asfixia. Realmente todo lo que conlleva cirugía, yo siempre digo que tenemos que tener cuidado, porque hasta de una uña que nosotros llevemos a cirugía, probablemente podamos, porque anestesia, podemos que salgamos o podemos que no. Y la pregunta yo se la hago por el tragarse la comida. Claro, usted puede ir masticando bien y lo que mastica pues no lo Digiere. Lo digiere, pero no lo empapa bien y se tira El bolo va... el bolo y cuando viene a ver pues está aquí. Eso a mí probablemente... me sucedió en una ocasión, pero por suerte que encontré una persona que manejaba la situación y... pudo dar con el problema. Sí, porque es fácil, después que usted sabe cómo se aprieta y la gente puede, pero cualquiera queda en... Privado sería la palabra. Privado no muerto, doctor, asfixiado. Ya usted llegó a ese nivel en ese momento. Sí. No, pues. Bien, vamos a dar las gracias a nuestra invitada y esperar que próximamente ella tenga disponibilidad de volver a Portada Digital. Me parece que es una profesional de la medicina que hay que tomar en cuenta para uno tratar de lograr eso que ella llama equilibrio y también una buena salud, un buen equilibrio de salud. Por ejemplo, un buen sueño y esas recomendaciones, doctora. Así que gracias por su participación, espero volver a verla pronto y gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto de nuevo estaré con ustedes en espera de cada uno.